Hola a todos, mi nombre es Doris Liliana Henao Henao, soy docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y me invitaron a compartir con ustedes un poco sobre el tema de presupuesto en el curso de Seminario de la Investigación. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar entonces a hablar de presupuesto, pero es importante contextualizar este instrumento tan importante y esta herramienta que tenemos que desarrollar a la hora de gestionar proyectos. Por eso arranco con una definición que tiene que ver con la gerencia de proyectos, y la gerencia de proyectos definida desde la guía del PMBOK, que plantea que se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para alcanzar los requerimientos del mismo. Todos sabemos que desarrollar un proyecto es llevar una idea a cabo. ¿Para qué? Para un producto, para generar nuevo conocimiento, para solucionar una necesidad específica. Por eso definimos que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque gestionar proyectos de cualquier índole, en este caso ustedes en el curso que están viendo, proyectos de investigación, requiere tener muchísimo cuidado con todos aquellos aspectos que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con el manejo del dinero, y no solamente del dinero, sino con todas aquellas actividades que yo tengo que presupuestar, y nos vamos a ir dando cuenta del por qué es importante hablar de estos asuntos. De acuerdo entonces con el concepto anterior de gerencia y de gestión de proyectos, son diferentes las áreas del conocimiento que tienen que ser gestionadas en todo tipo de proyectos de acuerdo con la guía del PMBOK. En este caso hablamos en primera instancia de la gestión integral del proyecto, donde nosotros vemos que ahí en ese primer momento hablamos del desarrollo del plan del proyecto, de la ejecución del plan del proyecto y del control general del cambio. La segunda área que se gestiona tiene que ver con el alcance. Recuerden que yo tengo que tener muy claro el alcance, yo tengo que tener definido desde dónde comienzo y hasta dónde voy en mi proyecto. Por eso hablamos de una fase de iniciación, de planeación del alcance, de definición del alcance, de verificación y también de control de cambios al alcance. Recuerden que los proyectos no son estáticos, los proyectos son dinámicos y permanentemente se están ajustando, ¿sí? ¿En términos de qué? En términos de sus mismas metodologías, de sus mismos procedimientos, es posible hacer ajustes al proyecto. Pero el alcance es fundamental tenerlo claro y ajustarlo permanentemente con los objetivos del proyecto. La tercera área que gestionamos entonces dentro de los proyectos es el tiempo del proyecto, uno de los recursos más importantes porque del tiempo dependemos de la ejecución de las actividades. ¿Ahí qué hacemos? La definición de las actividades, la secuencia de las actividades, la estimación de la duración de las actividades, el desarrollo del cronograma y el control del cronograma. ¿Por qué es importante hablar de estas áreas antes de hablar de presupuesto? Porque es que en la medida en que yo, como gerente, como dueño, como gestor o como investigador de un proyecto, tengo que tener claro mi proyecto. En la medida en que yo tengo claro mi alcance y tengo claro mis objetivos y tengo claro las actividades que voy a desarrollar, puedo presupuestar mucho mejor presupuestalmente mi proyecto. La cuarta área entonces, que es la que nos detiene hoy en esta clase o en este espacio de conversación, es todo lo que tiene que ver con la gestión de costos del proyecto. Yo lo voy a dejar ahí y luego me devuelvo para que arranquemos ya específicamente a hablar de costos. Luego hablamos entonces de la gestión de calidad, importantísimo hablar de la calidad en los proyectos, y ahí hablamos entonces de la planeación de la calidad, del aseguramiento y del control de la calidad. La calidad va muy ligada al desarrollo del proyecto y a todas aquellas actividades que yo haga para hacer seguimiento del mismo, para garantizar que si tengo que hacer acciones correctivas, las puedo hacer en la medida en que hago el seguimiento del mismo, no esperar hasta que termine el proyecto. Otro de los aspectos fundamentales en la gestión de proyectos tiene que ver con los recursos humanos. Y aquí hablamos fundamentalmente del equipo de trabajo con el que yo desarrollo mi proyecto.
Ustedes igualmente en sus proyectos de investigación, ustedes tienen personas en las organizaciones o en las entidades donde estén haciendo sus proyectos, y del éxito, de la conformación del equipo de trabajo, del compromiso que ellos tengan, de cómo se planee el proyecto a la luz de los recursos humanos con los que cuento y del desarrollo del equipo, depende en gran medida el éxito de un proyecto. El séptimo o la séptima gran área que yo gestiono dentro del proyecto, recuerden que estamos hablando desde la guía de proyectos del PMBOK, que son las áreas fundamentales para gestionar proyectos. Tenemos la comunicación, fundamental la comunicación, desde su misma planeación, desde la distribución de la información. Esto es cómo yo doy cuenta de mi proceso, tanto a las personas con las que trabajo, a mis colaboradores, a mis pares o a las personas de quien depende el proyecto en la organización. Todo lo que tiene que ver con el reporte de la ejecución y el cierre administrativo. O sea, aquí en las comunicaciones está involucrado todo lo que tiene que ver con la documentación del proyecto y con el cómo damos cuenta de lo que se está realizando. La octava área tiene que ver con la gestión de riesgo del proyecto, y esto nos plantea que yo tengo que identificar los riesgos a los que me veo propensa con el desarrollo de mi proyecto, identificarlos, tengo que cuantificarlos, tengo que desarrollar la respuesta al riesgo, es decir, si tengo un riesgo, ¿cómo lo puedo minimizar? ¿Sí? Los riesgos yo no los desaparezco, pero sí los puedo minimizar y puedo prever la acción que estos puedan tener en mi proceso, y también el control de respuesta al riesgo. Y finalmente volvemos al tema del tiempo del proyecto, pero ya es específicamente del proyecto, no de las actividades, y aquí estoy hablando entonces de todo lo que tiene que ver con planear la contratación, con planear todo lo que tenga que ver con cotizaciones, con la cotización misma, con la selección, con la administración del contrato y con el cierre del contrato. Entonces, en estas 8 grandes áreas que tenemos acá, identificamos y evidenciamos todo lo que hay que gerenciar en un proyecto. Y en este caso, un proyecto de investigación también se gerencia. Y también se le hace, digamos que el proceso de planeación hasta llegar a todo el tema de ejecución y todo el tema de evaluación del mismo. Quedémonos entonces un poco ya en lo que nos compete. Vamos a hablar específicamente de la gestión de costos. Es importante que tengamos en cuenta que para llegar a esta fase necesitamos tener claramente las actividades muy bien definidas. ¿Por qué? Porque yo costeo los recursos que necesito para cada una de las actividades. Las actividades responden a la operativización de los objetivos específicos, y si yo cumplo con los objetivos específicos, puedo cumplir con el objetivo general. Entonces miren que tengo que tener una claridad y una certeza de qué es lo que yo voy a hacer en mi proyecto. Por eso cuando hablamos de gestión de costos, hablamos de planear los recursos, y vamos a ver cuáles recursos tengo que planear, de la estimación de los costos de esos recursos para la ejecución de mi proyecto, de presupuestar esos costos, y luego, y finalmente, de cómo hago el control de los costos. Entonces, importantísimo que tengamos claro que el presupuesto se hace en el momento en que yo tengo claro mi proyecto. El presupuesto es entonces una de las últimas actividades o de los últimos elementos del proyecto que yo desarrollo. ¿Por qué? Pues precisamente porque necesitamos tener claro el proyecto, necesitamos tener claro los tiempos, necesitamos tener claras las actividades para poder entrar a costear cada una de esas actividades. ¿En términos de qué? De los recursos que necesito. Por eso definimos entonces el presupuesto como un cálculo anticipado del costo de una obra o servicio. ¿Por qué anticipado? Porque cuando ustedes presentan un proyecto, cualquiera que sea, hablemos específicamente de un proyecto de investigación, por ejemplo, en una de las convocatorias de la universidad, uno presenta el proyecto de acuerdo con unos términos de referencia y lo presenta con un tiempo que le permite a
a los evaluadores o la entidad que los está patrocinando de alguna manera a hacer el proceso de evaluación. Eso quiere decir que yo el presupuesto lo hago 6 meses, 1 año, 3 meses, siempre antes de que el proyecto me lo aprueben, y eso en un proyecto de investigación. Bueno, pensemos entonces en que estamos desarrollando una propuesta de proyecto y que la estamos elaborando en el 2017 para el 2018. Yo tengo que proyectar mis costos al 2018. ¿Por qué? Porque si no, yo voy a ejecutar el proyecto en el 2018 con costos del 2017, voy a tener una pérdida ya latente en el desarrollo del proyecto. Por eso planteamos entonces que es un cálculo anticipado. ¿Cómo lo hago? Teniendo en cuenta los movimientos del mercado, las cotizaciones, proyectándolos, bueno, en fin, existen una cantidad de posibilidades para yo proyectar mis costos. Se formula para lograr un cierto periodo de los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. ¿Qué quiere decir esto? Yo planteo y es un presupuesto, o sea, tiene que ser un cálculo muy aproximado. Hay posibilidades y muchas posibilidades de que el presupuesto no sea exacto, pero yo tengo que garantizar que ese presupuesto me permita a mí el logro de los objetivos propuestos, y por eso lo expresamos en términos monetarios. Y digamos que esos términos monetarios los expresamos en un término que denominamos rubro. Los rubros se definen como una categoría que sirve para juntar o reunir dentro de esta ciertas actividades o objetos que comparten una o varias características. Y ya vamos a hablar un poquito más detenidamente de estos. Bueno, decíamos entonces que el cronograma es fundamental a la hora de planear y definir los costos del proyecto. ¿Por qué es importante el cronograma? Porque yo aquí ya tengo una claridad suficiente del desarrollo de mi proyecto. Por ejemplo, tenemos en este cronograma, que es un cronograma que está definido para una investigación que estamos desarrollando en este momento en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, tenemos unas etapas, esas etapas tienen unas grandes actividades y está planteado en meses. Ustedes saben que este cronograma está basado en el cuadro de Gantt. Y aquí tenemos entonces una relación, como una pequeña matriz entre las actividades y los meses. Ustedes pueden ponerle cuántas columnas requieran, si requieren ponerle responsables, si le quieren poner indicadores, pero esto es lo básico del diagrama de Gantt. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, miremos esta actividad, diseño y aplicación de instrumentos. Si ustedes piensan cuánto tiempo requieren para diseñar y aplicar los instrumentos para poder recolectar la información, aquí tenemos definido que tenemos 2, 4, 6, 8, tenemos 11 meses. Esos 11 meses yo los tengo que tener muy claros a la hora de pensar en cuántas personas necesito para diseñar y aplicar los instrumentos. Tengo que tener también muy claro qué recursos requiero, o sea, requiero computadores, requiero impresiones, requiero cuáles son los roles que yo necesito ahí, o sea, necesito una persona para que me haga el diseño, necesito 2, 3 personas para que hagan la aplicación, necesito todos esos recursos que requiero, tanto humanos como físicos, como técnicos, como tecnológicos, los tengo que cuantificar para poder definir cuánto me vale esta actividad. Recuerden que esto lo tengo que hacer con todo el proyecto y por eso el cronograma me da una base, porque el cronograma me plantea cuáles son todas las actividades que yo tengo que desarrollar para poder lograr el objetivo que me planteo en la investigación. Veníamos entonces diciendo que cuáles son esos rubros, los planteábamos hace un ratico, que cuáles son los rubros que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto. Entonces hablamos de personal. Y en personal yo tengo que tener en cuenta todos los roles que yo debo desarrollar en mi proyecto. Esto es, tengo un investigador principal, por ejemplo, tengo un auxiliar de investigación, tengo un asesor, tengo 2 estudiantes en formación, esto en el caso de un proyecto de investigación. Estos personajes yo tengo que tener claro cómo los voy a contratar, cuánto tiempo van a estar dedicados al proyecto y cuánto les voy a pagar.
y también la forma de contratación de ese personal. ¿A qué se refiere con material fungible? Material fungible es todo aquello que nos consumimos en el desarrollo del proyecto. Es decir, por ejemplo, marcadores, lapiceros, lápices, hojas, todos aquellos insumos que necesitemos para el desarrollo del proyecto. Software y equipos tiene que ver específicamente con esas herramientas tecnológicas que yo necesito para desarrollar mi proyecto. Si es un proyecto de digitalización, por ejemplo, necesito escáner. Y dependiendo de la documentación que vaya a digitalizar, requiero un escáner cama plana o requiero un escáner de alimentación automática. Esas definiciones las tenemos que tener claras. En el caso, por ejemplo, de los computadores, necesito computadores de escritorio, necesito portátiles, necesito tablet, todo lo tenemos que tener muy claro. En el caso de los servicios técnicos, tiene que ver específicamente con la prestación de servicios técnicos. Entonces, por ejemplo, el diseño de una base de datos, el diseño de una herramienta, servicios especializados a toda la parte promocional del proyecto, por ejemplo, a la difusión, la elaboración de una cartilla, de un plegable, eso nos cabe en el rubro de servicios técnicos. Los viáticos tienen que ver con esos recursos que se le dan al personal para que desarrolle una tarea específica. Por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo que veíamos hace un ratico, si yo tengo que aplicar los instrumentos, llámese una encuesta, una entrevista, como lo mencionábamos hace un ratico, y la investigación tiene que levantar información en Bogotá, por ejemplo, yo tengo que mandar a una persona, tengo que tener en cuenta cuánto me vale mandar a una persona a que se desplace a Bogotá, a que esté 2 días, 3 días, el tiempo que yo tenga especificado, a que tenga el alojamiento, a que tenga el dinero para el desplazamiento, para la alimentación. Eso se refiere a viáticos, o sea que la persona, si tiene que salir a hacer trabajo de campo, en el proyecto estén definidos esos dineros que se le van a dar para que pueda desarrollar esa tarea. El tema de etiquetes y pasajes va muy relacionado con esto. Aunque también es posible que dentro de mi proyecto yo plantee, por ejemplo, la socialización de un artículo de investigación o de una ponencia, o la participación en un evento para socializar mis resultados. Entonces yo dejo presupuestados también ahí el tema de cuánto me vale el tiquete para ir a la ciudad o al país donde vaya a socializar mi investigación. Todo el tema de bibliografía, este rubro es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquellos documentos, materiales que tenemos que comprar, que necesitamos para apoyar el desarrollo del proyecto. Y el rubro de administración tiene que ver con esa gestión administrativa que es necesario hacerla para la correcta ejecución del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los proyectos de asesoría y consultoría, hay un rubro de administración que lo que pretende ese rubro es garantizar el personal que ayuda en asuntos como la contratación del personal, la elaboración de informes, la impresión de los informes y el acompañamiento como en ciertas actividades. Otro de los rubros importantes, también ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con las salidas de campo, con los eventos académicos, con las publicaciones y con el alquiler de espacios. Digamos que en términos generales estos son los rubros más utilizados a la hora de elaborar un presupuesto. Aquí hay algunos tipsitos que les vamos a dejar, que ustedes los pueden revisar con más calma, pero lo que pretendemos dejarles muy claro es que todo, absolutamente todo, lo tengo que costear en el proyecto. Aquí, por ejemplo, hablamos de todo el tema de salarios, ¿sí? Cuando yo les decía hace un ratico que hablábamos del recurso humano, yo tengo que saber esas personas si las voy a contratar con una vinculación, si las voy a contratar por prestación de servicios, si las voy a contratar a través, por ejemplo, en el caso de la universidad, contratamos a las personas a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios. Entonces, yo tengo que tener claro porque cada una de esas modalidades me genera unos costos. Y esos costos los tengo que tener reflejados en mi proyecto. Por ejemplo, si yo contrato a una persona de manera, a través de la Corporación Interuniversitaria de Servicios, por ejemplo, yo tengo que saber que le tengo que pagar un sueldo básico, un auxilio de transporte, unas horas extras, unas comisiones y unos viáticos cuando sea necesario.
¿sí? Si yo te contrato por prestación de servicios, el asunto es otro, porque yo simplemente, por ejemplo, te voy a dar una asignación básica mensual, ¿sí? Donde con esa asignación básica o con ese dinero que se le da en remuneración como a las actividades que desarrolla, tiene que cubrir, digamos que de alguna manera, lo que está planteado en un salario de acuerdo con lo que exige el gobierno nacional. Muy bien. El auxilio de transporte entonces está definido, dice que tienen derecho al auxilio de transporte quienes devenguen un salario fijo, igual o inferior a 2 veces el salario mínimo legal vigente en Colombia. En el caso, por ejemplo, de la seguridad social, yo tengo que tener claro todos estos costos, porque yo como empleadora, si yo voy a contratar a las personas, tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si vinculo un empleado, el 4% de la salud que paga él de la seguridad social lo cubro yo, en pensión, el empleado lo cubre, en pensión lo cubre el empleado también en un 4% y el empleador tiene estos costos. O sea, en este caso, si yo voy a contratar a alguien bajo la modalidad de una contratación con un salario mínimo legal vigente, yo como empleador tengo que tener en cuenta todos estos costos, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Lo que yo no presupueste en el proyecto, esto es muy importante, lo que yo no presupueste, lo que yo no tenga en cuenta en el momento de ejecutar el proyecto, correrá por cuenta mía. O sea que ahí hay que ser muy juiciosos con ese asunto, porque si nos perdemos, si dejamos una cosa sin costear y está planteada en el proyecto, igual la vamos a tener que hacer. ¿De dónde sacamos el dinero? Hay que sacarlo de algún lado y tendríamos que responder por él. Igualmente, en el caso de las prestaciones sociales, entonces hablamos que hay que tener en cuenta un aporte mensual del empleador, o sea, en este caso, si yo estoy contratando, de un 21% más. Entonces ahora teníamos un 30%, y aquí tenemos que tener en cuenta un 21% adicional a lo que le voy a pagar a la persona para poder costear todo el tema de sus prestaciones sociales y de la vinculación a la seguridad social. El auxilio de transporte se incluye para el cálculo de la prima de servicios y el auxilio de cesantías, y para los demás conceptos no se tiene en cuenta, es decir, que se resta. Bueno, también hay una tabla que nos dice cuánto le tengo que pagar yo a mi empleado si trabaja horas extras diurnas, si trabaja horas extras nocturnas, si tiene un recargo nocturno o si me trabaja dominicales y festivos en el desarrollo de mi proyecto. Como les digo, estos elementos que les acabo de mencionar es bueno, aunque no los van a trabajar ustedes permanentemente, y para el proyecto de investigación digamos que uno no llega hasta esos puntos tan específicos, pero sí es importante que los conozcan para cuando vayan a formular un presupuesto en cualquier otro tipo de proyectos. Este entonces es el cuadro que nos habla de los gastos de personal. Entonces miren lo que yo les he venido mencionando, y es que yo tengo que tener claro cuál es el rol en el proyecto. Entonces aquí en este caso tengo un investigador y un coinvestigador. Debo de tener claro, y eso es muy importante, cuáles son las funciones que va a desarrollar ese personaje, o sea, cuáles son las funciones y las responsabilidades que tiene ese investigador principal, el salario mensual del investigador, ¿sí? Y si no es docente, igual hay que especificar aquí la tarifa que le voy a pagar. En este caso docentes, porque como estamos hablando de un proyecto de investigación, y en este caso este es el formato que utiliza el CODI, que es de donde se financia la investigación en la universidad. El CODI es la dependencia de la Vicerrectoría de Investigación que promueve el desarrollo de la investigación, tiene las convocatorias y le apunta todo el desarrollo de la investigación en la universidad. Entonces este formato es el de ellos. Entonces pueden ser investigadores principales los docentes o los no docentes, y es importante tener cuántas horas a la semana le va a dedicar este personaje y cuántas horas en términos de duración del proyecto, en términos de semana y en términos de duración del proyecto. Y aquí, en esta otra columna, lo que ya me dice es quiénes van a financiar el proyecto. Entonces, por ejemplo, si el CODI va a financiar, yo tengo que tener claro cuáles son los personajes, el rubro de personal que va a estar cargado al CODI.
En el caso de la Universidad de Antioquia y en el caso de una entidad externa que pueda financiar el proyecto. En el caso, los recursos frescos y los recursos en especie es la forma en cómo se puede aportar recursos a un proyecto. Los recursos frescos son el dinero en efectivo. El recurso en especie es los equipos, las instalaciones, las publicaciones, por ejemplo, todo eso entra aquí en recursos por especie. Si otra entidad, por ejemplo, supongamos que este proyecto, que es un proyecto real, como les mencionaba hace un ratico, es un proyecto desarrollado por la Escuela Interamericana de Bibliotecología, tiene recursos CODI, entonces aquí tendríamos que tener unos dineros apropiados para personal. Supongamos que la Escuela Interamericana de Bibliotecología a través de la Universidad de Antioquia pone también unos recursos, entonces pondríamos aquí o el dinero, ¿sí?, o el apoyo administrativo calculado, que puede ser en especie el recurso, lo pondríamos acá, y supongamos que esta investigación la estamos haciendo con el Archivo General de la Nación. En este caso, aquí sería AGN, y aquí estaría entonces cuánto aporta la AGN y cuánto aportaría en recursos frescos y en especie. Esto aplica para todo el presupuesto, no solamente para gastos en personal, que es la tabla en la que estamos en este momento, sino para todos los rubros del presupuesto. Por ejemplo, en el caso de equipos, miren aquí, que aquí tenemos, recuerden que estamos sobre un ejemplo real, aquí decimos entonces que el CODI está aportando 1.500.000 pesos para la compra de un equipo de mesa, y que en este caso la Universidad de Antioquia no pone recursos para el equipo, pero sí en depreciación de equipos, por ejemplo, que ese es otro de las formas en cómo se puede aportar dinero o recursos a un proyecto. La depreciación tiene que ver con el uso y con el gasto que se le va dando a un equipo. Hay unas fórmulas establecidas y se plantea entonces que los equipos, la utilización de los equipos tiene un costo, y este costo en este caso lo está asumiendo la Universidad de Antioquia. La otra entidad en este caso no tiene recursos. En el caso, por ejemplo, de los servicios técnicos, aquí hay una propuesta, y es que hay una actividad que se llama desarrollo de un sitio web. Ese desarrollo de un sitio web, volvemos, miren el cuadro que es exactamente el mismo de los financiadores. Entonces, en este caso, el dinero para el desarrollo del sitio web sale de los recursos que el CODI nos apropia para el desarrollo del proyecto. Entonces, en este caso hay 5.700.000 pesos que están apropiados por recursos del CODI para el desarrollo del sitio web. Todos estos rubros me van alimentando a mí el presupuesto general del proyecto. Esta es la forma en como yo hago el presupuesto, y lo hago por rubros, y luego los rubros me alimentan el cuadro general del proyecto. Por ejemplo, en el caso de otros rubros, entonces aquí este proyecto plantea material fungible, plantea trabajo de campo, plantea software, que ya lo vimos hace un ratico, y plantea el tema de viajes. Entonces decimos que del presupuesto que el CODI nos da para la ejecución del proyecto, hay 600.000 pesos para material fungible, hay 4 millones de pesos para trabajo de campo, hay 5 millones de pesos que ya lo vimos hace un momentico, ese es el software, 5 millones de pesos para software, 5 millones de pesos para viajes y 2 millones de pesos que se asumen para la administración, que les mencionaba ahorita, que es todo ese apoyo administrativo para la contratación, para las cotizaciones, para todo lo que se requiera en el desarrollo del proyecto. Toda esa información entonces que acabamos de ver nos alimenta el cuadro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece los rubros que habíamos mencionado: personal, servicios técnicos, material fungible, equipos, trabajo de campo, software, viajes, otros, y el tema de administración. Están los costos que el CODI le da al proyecto. Está también la Escuela Interamericana de Bibliotecología, que es lo que pone, que no lo ponen de dinero en recursos frescos, sino en especie. Y en este caso, aquí en este rubro de personal, que son 27 millones de pesos, está calculado con el tiempo de las docentes que participan como investigadora y como coinvestigadora en el proyecto. En el tema de equipos, aquí también hay 2 millones de pesos, que lo vimos hace un instante por depreciación, y
En este caso, no tenemos una entidad que yo les decía ahora que pensáramos, por ejemplo, que el AGN nos ayudara. Si el AGN nos estuviera ayudando en esta investigación, aquí estaría especificado que apoya en recursos frescos y que apoya en especie. Bueno, jóvenes, estos son solo algunos tips y algunos pequeños consejos y conceptos que les van a permitir a ustedes ahora sentarse a trabajar en el presupuesto de su proyecto de investigación o en proyectos que vayan a desarrollar más adelante. Recuerden que esto es solo una guía, lean mucho, apropiense de los conceptos y el consejo más importante es que tengan muy claras las actividades, los tiempos y los recursos que van a necesitar en el proyecto para que puedan cuantificarlos y llevarlos a un presupuesto. Un saludo muy especial y seguramente nos volveremos a ver. Chao.